Bienvenidos a El Rincón del Miedo, donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para descubrir secretos ocultos, maldiciones ancestrales y encuentros que jamás olvidarás. ¿Estás listo? Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. La última puerta. Desde que tenía memoria, Mateo siempre había sentido una extraña fascinación por los hoteles antiguos. Le encantaban sus pasillos largos, el crujir de la madera bajo sus pies y el aroma a historias pasadas impregnadas en sus paredes. Por eso, cuando su trabajo lo llevó a un congreso en una ciudad lejana, no dudó en hospedarse en el Hotel San Gabriel, un majestuoso edificio construido a principios del siglo XX. El hotel era una maravilla. Techos altos, lámparas de araña y alfombras gruesas que amortiguaban cualquier sonido. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue una puerta en el pasillo de su piso. Todas las habitaciones estaban numeradas ordenadamente, pero aquella puerta no tenía ningún número. Solo era una puerta de madera vieja, con una cerradura enorme y oxidada. La primera noche, al pasar frente a ella, sintió un escalofrío inexplicable. No le dio mayor importancia y se fue a dormir. Sin embargo, a las 3:33 de la mañana, un sonido lo despertó. Era un golpeteo leve, constante, proveniente del pasillo. Se levantó, abrió la puerta de su habitación y miró. Todo estaba en silencio, excepto por la puerta sin número, que vibraba suavemente, como si alguien la estuviera tocando desde dentro. Mateo sintió un nudo en el estómago y se obligó a regresar a la cama. Al día siguiente, preguntó en la recepción sobre aquella habitación. La recepcionista, una mujer mayor de rostro pálido, bajó la mirada y negó con la cabeza. Señor, le sugiero que no haga preguntas sobre esa puerta. No está en uso. Pero anoche escuché golpes. Debe haber sido el viento, respondió, cortante. Mateo sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. Decidió investigar más. Buscó en internet la historia del hotel y descubrió algo perturbador. En 1932, una de las habitaciones del piso donde él se hospedaba había sido sellada tras un trágico evento. Un huésped llamado Enrique Cáceres desapareció sin dejar rastro. Las crónicas de la época decían que lo último que se supo de él era que había entrado en su habitación y nunca salió. Cuando el personal abrió la puerta, encontraron la habitación completamente vacía, sin señales de su presencia. Desde entonces, la habitación fue clausurada. Esa noche, Mateo sintió que la curiosidad lo consumía. Se armó de valor y, con una linterna en mano, salió al pasillo. Se detuvo frente a la puerta sin número y apoyó el oído contra la madera. Nada. Solo silencio. Con un impulso temerario, probó girar la manija. Para su sorpresa, se dio con un chasquido. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro y polvoriento. Mateo entró, iluminando el interior con su linterna. La habitación estaba amueblada como si el tiempo se hubiera detenido en los años 30, una cama con cabecera de hierro, un escritorio con una lámpara antigua y un armario grande de madera. Pero había algo extraño. El aire estaba denso, pesado. Mateo sintió una presión en el pecho, como si la habitación estuviera viva. Caminó lentamente, inspeccionando cada rincón. Sobre la mesa de noche, encontró un viejo diario con el nombre asterisco Enrique Cáceres asterisco grabado en la portada. Lo abrió y comenzó a leer. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa. Asterisco no sé cuánto tiempo llevo aquí. La puerta se cerró sola y no puedo salir. He gritado, pero nadie me escucha. Hay algo en las sombras. Me observa. Espera. Sé que en cuanto apague la lámpara, vendrá por mí, asterisco. Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En ese momento, la lámpara del escritorio parpadeó. El aire se tornó helado. Detrás de él, la puerta se cerró de golpe. El pánico se apoderó de él.
Corrió hacia la puerta y trató de abrirla, pero la manija no giraba. Entonces, escuchó un susurro justo detrás de su oído: asterisco, tú también te quedarás aquí, asterisco. Giró lentamente y vio, en la penumbra, una figura alta y delgada con ojos completamente negros. La linterna se apagó. Lo último que escuchó fue su propia respiración acelerada y el sonido de pasos acercándose. A la mañana siguiente, la recepcionista hizo el recuento de los huéspedes. Uno faltaba: Mateo. Al revisar su habitación, todo estaba intacto, como si nunca hubiera estado ahí. La última puerta seguía sellada, esperando a su próxima víctima. La carretera de los perdidos. Era una noche oscura y sin luna cuando Andrés tomó aquel atajo. Llevaba horas conduciendo por la carretera principal, pero un cartel desvencijado anunciando una ruta más corta lo convenció de girar. Su GPS dejó de funcionar al instante y la señal del teléfono desapareció. El camino estaba desierto. No había luces, ni casas, ni otros autos. Solo la línea blanca que se desvanecía en la negrura y los árboles deformes que se inclinaban sobre el asfalto como si quisieran atrapar a los viajeros imprudentes. A los pocos minutos, la sensación de estar solo comenzó a pesar sobre sus hombros. Aceleró. Cuanto antes saliera de allí, mejor. Pero después de un rato, algo extraño ocurrió. Reconoció una curva pronunciada, un viejo letrero oxidado y un árbol caído en la orilla de la carretera. Pasó de nuevo por allí 5 minutos después. Y luego, otra vez. Estaba atrapado en un bucle. El miedo comenzó a apretar su pecho. Intentó recordar cuántas veces había visto esa misma curva, pero su mente estaba nublada. ¿5? ¿6? ¿10 veces? No podía asegurarlo. Solo sabía que cada vez que daba la vuelta, sentía que el ambiente se volvía más frío y opresivo. De repente, en la siguiente curva, vio algo nuevo. Una figura estaba parada en el costado de la carretera. Era un hombre alto, vestido con ropa vieja y sucia. No hacía señas ni intentaba detenerlo, solo lo miraba fijamente con ojos vacíos. El corazón de Andrés se aceleró. Pasó de largo sin detenerse, pero, a la siguiente vuelta, el hombre estaba un poco más cerca. Y a la siguiente, aún más. Cada vez que Andrés pasaba por la curva, la figura avanzaba unos metros más. Hasta que, en la séptima vuelta, el extraño estaba en el centro de la carretera. Andrés frenó bruscamente. Su respiración era un torbellino de pánico. Miró a la figura a través del parabrisas, incapaz de moverse. El hombre abrió la boca y habló con una voz gutural y entrecortada. No debiste tomar este camino. De repente, todas las luces del auto parpadearon y se apagaron. Andrés sintió un frío glacial rodeándolo. Cuando logró encender los faros de nuevo, la carretera estaba vacía. No había rastro del extraño. Pero antes de que pudiera suspirar de alivio, vio algo que le heló la sangre. Su reflejo en el retrovisor no se movía al mismo ritmo que él. Con un grito de horror, giró el volante y aceleró sin control. El auto derrapó y cayó en una zanja. Lo último que escuchó fue el sonido de un murmullo alrededor del coche, como si decenas de voces susurraran su nombre. A la mañana siguiente, un camionero pasó por la carretera y encontró el vehículo volcado. No había rastro de Andrés. Solo su auto, la puerta abierta y, en el asiento del conductor, una marca oscura con la forma de una mano apoyada en el respaldo. Dicen que, de vez en cuando, en las noches sin luna, los conductores que se atreven a tomar aquel atajo ven a un hombre alto en la carretera. Si lo ves, sigue conduciendo. Si se acerca, ya es demasiado tarde.
El eco del bosque. Marcos y su amigo Raúl eran excursionistas experimentados. Aquel fin de semana decidieron explorar una zona boscosa poco transitada, un lugar del que pocos hablaban y que no aparecía en los mapas convencionales. Al llegar, un anciano en una estación de servicio cercana les lanzó una advertencia. No se queden en el bosque después del anochecer. Allí, el eco no es lo que parece. Los dos amigos rieron, creyendo que se trataba de una historia para asustar turistas. No obstante, conforme avanzaban por el sendero, la sensación de inquietud comenzó a invadirlos. El silencio era casi absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. A medida que el sol se ocultaba, decidieron armar su campamento junto a un arroyo. Encendieron una fogata y charlaron hasta que la noche los envolvió por completo. Entonces, Marcos lanzó una piedra al agua y gritó en tono de broma. «Hola». A los pocos segundos, el eco respondió. «Hola». Raúl rió y gritó. «¿Quién anda ahí?». La respuesta llegó, pero con un pequeño retraso, como si algo o alguien estuviera repitiendo sus palabras con cautela. «¿Quién anda ahí?». El tono era ligeramente distinto, más gutural, casi susurrante. Ambos se quedaron en silencio. Marcos miró a su amigo con el ceño fruncido. «Debe ser la acústica del bosque», dijo Raúl, intentando sonar tranquilo. Pero luego, sin que nadie hablara, el eco volvió a sonar. Del bosque. Esta vez, la voz no solo repetía, sino que parecía estar más cerca. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no es normal», susurró. El eco replicó su voz, pero con una risa distorsionada. «No es normal». La fogata pareció temblar con el viento helado que, de repente, se levantó. Algo se movió entre los árboles, una sombra rápida que se escabulló entre la maleza. Marcos y Raúl se pusieron de pie de un salto, mirando a su alrededor. «Nos vamos», dijo Raúl, recogiendo su mochila con manos temblorosas. El eco, esta vez, no repitió. El bosque quedó en un silencio absoluto, demasiado profundo, como si estuvieran atrapados en un vacío. Comenzaron a caminar de vuelta al sendero, pero el camino parecía haber cambiado. Los árboles eran más densos, las sombras más largas. Entonces, Marcos volvió a escuchar la voz, pero no como un eco. Ahora susurraba justo a su lado. «No se vayan». El pánico los consumió. Corrieron sin dirección, tropezando con raíces y ramas. La voz los seguía, multiplicándose en distintas direcciones. Una risa retumbó en el aire, no una, sino muchas, como si el bosque entero estuviera burlándose de ellos. Después de lo que pareció una eternidad, divisaron las luces de la carretera. Se lanzaron hacia el asfalto, jadeando, sudando frío. Al girar para ver el bosque, todo estaba en calma. Nada los seguía. No había sonidos, ni voces, ni risas. A la mañana siguiente, regresaron a la estación de servicio para recuperar el aliento. El anciano los miró sin sorpresa. «¿Escucharon el eco, verdad?», preguntó. Marcos asintió, aún temblando. El anciano suspiró y señaló el bosque con la cabeza. «No es un eco. Es algo que repite lo que escucha, hasta que aprende a hablar por sí mismo. Y cuando lo hace, ya no deja ir a nadie más». Y así concluimos este viaje. ¿Crees que estas historias son reales o simplemente productos de la imaginación? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más encuentros con lo desconocido. Recuerda, en el rincón del miedo, el misterio nunca termina. Solo espera a que apagues la luz. Hasta la próxima.